Por AM 1520 la voz regional Radio Chascomús, llegando a gran parte de la querida provincia de Buenos Aires, y por Keops FM la 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. Cuando ya por el 27 de agosto de 1920 un grupo de jóvenes radioaficionados liderados por Enrique Susini lograron una transmisión que marcó un antes y un después en la forma en que las personas se conectaban en el mundo, eso quedó registrado, quedó grabado y es cierto, formó un antes y un después. Y fue un después para aquellos que, como tantos otros, comenzamos a enamorarnos de la radio porque era el único medio que teníamos para comunicarnos, porque hace unos cuantos años la televisión no llegaba. Por ejemplo, yo soy de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y entonces la radio era como un amante, entre comillas, que teníamos para seguir las transmisiones deportivas, lo que tenía que ver con el fútbol, el boxeo y el automovilismo. Y a partir de ahí se fueron formando referentes de la radio, aquellos que fueron íconos y son íconos de la radio, y eso tiene un peso mucho más importante todavía. Por eso, una manera de homenajear a la radiofonía argentina, a lo que es la esencia de la radio en sí, con los protagonistas que le fueron dando su impronta, fueron creciendo y le fueron formando esa imagen que con un solo nombre ya tenemos un montón de imágenes y voces dando vuelta. Por eso le queremos agradecer enormemente a quien para nosotros forma parte, es la radio en sí. Forma parte del deporte en la radiofonía argentina y esa pasión que solamente se puede transmitir cuando se siente pasión por lo que hace. Le queremos agradecer a Carlos Alberto Legnani, a Caíto Legnani, que nos atienda. Carlos, Gustavo Sacañino lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, no, Gustavo, por favor, yo soy el agradecido que ustedes hayan tenido esta deferencia para conmigo, agradecer las palabras fantásticas de este ex oral deportiva, que es usted, y bueno, me alegra de que esté trabajando en Chascomús, en una radio importante, que bueno, dirige una persona del 9 de julio, donde nació mi madre, Elsa Ormelchea, o sea que para mí es un placer estar en contacto con vuestra audiencia, que sé que es muy importante y muy calificada, y bueno, estar en estos momentos al aire a disposición de todos ustedes, ¿no es cierto? No, lo agradecido como siempre somos nosotros, Carlos. Toda una historia en la transmisión y a veces mantener la seriedad, el equilibrio y el respeto no es fácil. Por eso decir que usted conjuntamente con toda su familia, otra cuestión importante que nosotros resaltamos, que lo hayan mantenido, que hayan crecido y que todo lo que construyeron se fue fortificando y que fueron construyendo encima de lo que habían construido. Bueno, creo que la base no solamente de la profesión, del periodista, del relator, sino de la persona, tiene mucho que ver, Carlos. Gustavo, para nosotros ha sido siempre algo muy importante en nuestras vidas. Hay un eslogan que yo impuse en Campeones desde el primer día: la opinión de Campeones no se alquila ni se vende, y lo tienen bien mentalizado todos y cada uno de los que pasaron por nuestra organización y lo siguen haciendo, llevados ahora adelante por mis hijos, y quiero contarles de que Campeones, a través de la gestión de ellos, que son lo importante, porque son los que venden la publicidad, los que manejan la empresa, está en nuestras oficinas acá en Villa Devoto, está robotizando para que podamos tener radio y televisión al unísono, con toda la tecnología moderna que hemos importado, y bueno, eso es para mejorar la calidad de nuestros programas y también servir a quienes necesiten de esta impronta tan interesante e importante que es la robotización de los medios de difusión, en este caso de Campeones, que vuelvo, sigue trabajando, sigue creciendo. Estamos ahora en una etapa en que estamos renovando también nuestra unidad móvil de radio, que está toda conjuntamente ensamblada con el Dormibus, que tiene una suite con 3 camas, que tiene
al margen 8 camas con 2 baños totalmente instalados, o sea que para que nuestros periodistas, técnicos, los que trabajan en Campeones, gocen de la tranquilidad y del placer de estar en un lugar donde realmente se sientan confortables y bien protegidos. O sea que seguimos trabajando con la misma seriedad, con el mismo respeto que nos impusieron nuestros padres, y en lo personal estoy más que agradecido a Dios y a la vida, que ha sido demasiado generoso conmigo. Salí de un pueblito de 2.400 habitantes, como es mi ciudad, Winifreda, en la provincia de La Pampa, estimados amigos. Carlos, a propósito, usted nombró a Winifreda. Tengo entendido que el 7 de septiembre allá del año 1958 es un día que marca la vida de Carlos Alberto Leniani. ¿Puede ser? Sí, exactamente, sí, sí. 65 años se van a cumplir en esa fecha de mi debut dentro del automovilismo deportivo, porque también tiempo más tarde hice boxeo, llegué a transmitir una pelea por el título del mundo de Horacio a caballo con el japonés Vijara, tuve 4 años haciendo eso en Radio Belgrano y terminaba la transmisión a la 1 de la mañana en una par, me subía a un Vetusto Ford 37 para hacer los puestos móviles y traer toda la información. O sea que tuve la suerte también de ser el organizador de los 2 últimos grandes premios de la historia del turismo carretera en ruta abierta, con mi pueblo de Winifreda, que me acompañó en esa locura que hicimos y que realmente ha quedado y quedará en la historia que un pueblo de 2.500 habitantes haya tenido esa inmensa satisfacción. O sea que uno tiene que ser agradecido, agradecerle también a todos quienes me ayudaron, porque un hombre solo no logra muchos objetivos como felizmente y con humildad lo digo, hemos logrado nosotros. Si no tiene detrás, primero una gran familia y colaboradores que con sus errores y sus aciertos siempre han ayudado para que Campeones siga creciendo. Y quienes patrocinan permanentemente, quienes confían en nuestros mensajes comerciales, y ni que hablar de la audiencia que es tan fiel y que nosotros valoramos enormemente. Lideramos absolutamente la última medición que dio la radio. Campeones es el programa que no solamente tiene más audiencia de Radio Continental, sino que supera al rating que tiene la emisora. O sea que eso se logra a través de los años y vuelvo a repetir, hay que ser agradecido en la vida y agradecerle a Dios esta inmensa alegría y este momento fantástico que estamos viviendo, ¿no es cierto, Ezequiel? Carlos, ¿cómo comienza Campeones del Camino? Campeones del Camino surge en el viejo Canal 7. Conozco a un señor Alfredo Almanza que había sido director Sí, Radio Argentina y estaba. Yo lo conocí a Almanza. Le voy a contar sí, algo. Gracias al contacto con Almanza, yo ingresé a Radio Argentina cuando estaba Julio Ricardo y Ricardo Podestá. qué bárbaro. Julito, un Alberto gran amigo. Almanza. La verdad, me hicieron el contacto con él. Él habló con Julio Ricardo y lo fui a ver a Julio Ricardo e ingresamos con Daniel Dalto acá de La Plata. Estaban en Radio Argentina, terminaba, estaba Podestá y estaba Juan Carlos Rousselot en ese momento relatando Claro, en Radio claro, sí, Argentina y sí. después pasaron a Radio Espléndida al otro año. Qué casualidad, ¿eh? Exactamente, sí. Qué casualidad. Exactamente, sí, con Julio me suelo ver, queridísimo Un amigo, fenómeno. queridísimo colega, Lo un quiero fenómeno. mucho. Bueno, y Alfredo, no sé, no recuerdo cómo fue que nos hemos conocido, y bueno, yo estaba comenzando, estaba en la vieja radio porteña en ese momento, me había convocado Eugenio Ortega Moreno, Ujú. y bueno, charlando me dice, ¿no se animaría a hacer un programa de televisión? Y le digo, no, animarme yo no, pero yo tengo la gente que puede hacerlo. Y me dice, ¿usted la vendería la publicidad? Sí, sí, yo me encargo de vender la publicidad. Y lo convoqué a Alberto Salotto y a Jorge Beiliar para que llevaran adelante esa primera transmisión donde nace Campeones del Camino, cuyo nombre se lo puse yo, porque me preguntó Almanza, dice, Carlos, ¿qué nombre le ponemos? Y me surgió, en aquella época no se decía rutas, sino camino, y Claro. Campeones del Camino. Y en el viejo Canal 7, en Paseo Colón, realizamos 4 programas, 2 de TN y 2 de turismo carretera, e incluso llevamos los autos de carrera por primera vez al estudio, ingresándolo con unos tablones, al único estudio que tenía Canal 7
en aquellos años que era en Paseo Colón. Así que allí nace Campeones en la televisión y posteriormente paso a Radio Belgrano, donde comenzamos a hacer las tiras y bueno, hacer el boxeo, que lo hice durante 4 años y después lo dejé porque era una locura. Terminar a la 1 de la mañana, subirse a un auto e ir a hacer a San Antonio Areco, a Arrecifes, a Pergamino, a Salto, los puestos móviles, como le llamábamos por aquellos años, ¿no es cierto? Sí, porque las transmisiones comenzaban en automovilismo el domingo muy pero muy temprano. Después, bueno, ya se fueron los entrenamientos, la clasificación y todo, y es todo un fin de semana que se vive en los autódromos para cubrir toda la información, Carlos, ¿no? Exacto, exacto, sí. Realmente en aquellos años no se transmitía la prueba de clasificación, cosa que la impuse yo como la tira de 1 hora. Y bueno, había que esperar el domingo para saber cómo habían clasificado en esos pequeños triángulos que se hacían para lograr el número que le tocaba de partida al día siguiente. Y bueno, empecé yo con eso y lo fui incrementando y acrecentando con mucha fe, con mucho trabajo, con muchas ilusiones. Y bueno, esa es la etapa que me tocó cumplir en mis comienzos, vuelvo a repetir, con gratitud a la vida y a Dios. Y después llegó a acompañar a Carlos Alberto Reutemann durante los 12 años de su permanencia en el viejo continente, de haber transmitido la Fórmula 2 con Lole, de haber transmitido la Fórmula 1, de haber transmitido Japón cuando se corrió por primera vez en la historia, aquella memorable carrera que ganó Mario Andretti, que coronó campeón a Jane Han el día de la lluvia cuando abandonó Niki Lauda, de haber conocido personajes que realmente a uno le van a quedar en la memoria, y le cuento a mis nietos. Monte Carlo, en aquellos años transmitíamos frente al palco donde estaba Reñero y Grace Kelly cruzando la calle. Me parecía mentira que yo saliendo de Winifreda estuviera viendo a los reyes de Mónaco, ¿no es cierto? O de Monte Carlo. O sea, cosas que pasaron muy lindas en la vida, y de haber sido amigo y acompañarlo a Lole en toda su campaña, eso para mí ha sido maravilloso, ¿no es cierto? Carlos, a propósito del esfuerzo, porque no era fácil viajar, no era fácil llegar y transmitir, porque había que moverse allá, a veces no se tenía el dinero. Tengo entendido que en una situación, no sé si no fue en Monte Carlo, donde no tenía lugar para dormir, no sé si fue Lole Sí, Reutemann o quién, le dio un lugarcito para que pudiera dormir, algo así es. sí, sí, sí. Yo llegué a Monte Ah, ahí está. Carlo, llegué por la tardecita, noche, y no tenía dinero para pagar un hotel allí, ni en Dijon, ni nada que los pueblos que estuvieran al lado. Y estaba caminando por allí pensando a ver qué teléfono podía conseguir para transmitir la carrera, porque no tenía ni siquiera línea, porque tampoco tenía la plata para haber pagado por anticipada la misma. Y bueno, estaba caminando y me encuentro con don Wilson Fittipaldi, el papá de Emerson Sí. y de Wilson, que corrían, por supuesto, claro está. Y me dice don Wilson: ¿qué andas haciendo, Carlos, a esta hora? Y don Wilson: no conseguía hotel, le dije. Y viejo zorro, que él la pasó también como yo, Sí. él transmitía las carreras de sus hijos, Se ¿no? dio cuenta que no Me había dice: vení plata. que te voy a llevar al hotel de París, que ahí hay un argentino que vino a jugar al fútbol y está encargado a la noche, que te dé una habitación de las mucamas que la liberan cuando hay carrera para ocuparla. Y bueno, efectivamente me llevó don Wilson Fittipaldi ahí en Monte Carlo, en Mónaco, me llevó al hotel de París, y yo dije: siendo seco, y viví en el hotel más importante en aquella época del mundo. Quedó para la historia, ¿no? Pero eso Sí, tiene que ver, Carlos, tiene que ver con la relación que uno ha logrado y generar certidumbre y confianza en la otra persona, algo que parece muy común, muy habitual y muy lógico, me parece que no es tan común, ¿no? pienso que, bueno, yo siempre traté de ser amigo de los corredores, inclusive he ayudado a muchísimos corredores. Yo jamás le cobré nada por conseguirle una publicidad, lo hice con todo amor, porque era mi felicidad, ayudar al prójimo.
empezando por Oscar Galvez, que le conseguí, que era mi ídolo, a quien le conseguí la plata para alargar su último gran premio, porque él había sufrido una estafa en su agencia, estaba con todo embargado, Armando en ese momento andaba mal, y bueno, no conseguía el dinero, yo le conseguí un avisador, largó su último gran premio, haberlo acompañado y conseguido publicidad a Lole Reutemann, a, a tantísimos corredores del orden nacional, a Pairetti, a García Veiga, a Luis Di Palma, quien lo tuve en mi casa hasta que se casó, ayudándolo, porque Luis no tenía dónde estar. O sea, tantas cosas que a uno le... Es una caricia al alma, ¿no es cierto? Y al espíritu. Y porque a mí me ayudó muchísima gente, porque si no, no hubiese conseguido todo esto, ¿no? Gente que la tengo en mi corazón, que me ayudó técnicamente, periodísticamente y comercialmente, ¿no es cierto? Y por eso mi gratitud permanente, y vuelvo a repetir, lo digo siempre, yo le agradezco a Dios y a la vida, que fue demasiado generoso conmigo, ¿no? A propósito de agradecerle a Dios y a la vida, y hacía referencia a toda la gente que lo ha acompañado, ¿qué papel juega Mari? Fundamental. Hacía la carpeta Mari, la carpeta de los textos, hacía los cartones que se hacían a mano Sí, para la televisión, criaba a los hijos, yo partía para acompañar a Lole y ella salía a hacer las cobranzas y llevaba la carpeta a la radio. Ha sido fundamental. Llevamos 62 años de casados, eh, fue lo mejor que me pasó en la vida, lo más lindo que me dio Dios, realmente. claro. Conocida como una dama fierrera porque Carlos, tengo entendido de que se conocieron, apenas se casaron, ya empezaron con todo este movimiento que bien usted lo decía, ¿no? Uno lo imagina o lo tiene transmitiendo, yendo a las carreras, pero hay que sostener económicamente todo eso y a partir de ahí buscar la publicidad, hacer las tarjetas que era que había, ¿no? Las fichas que se escribían y a partir de ahí estaba la publicidad y en la carpetita donde se iba pasando, ¿no? Una dama fierrera que fue de fierro. Exactamente, y bueno, ahora estamos nosotros reestructurando todo acá, como les decía, Ujú. que están mis hijos robotizando todo. Se ha hecho un paréntesis en este programa que ella tiene a su cargo. Ujú. Ella manejó hasta antes de la pandemia la administración de campeones, Ajá. estaba al frente, ahora lo está mi nuera, que es contadora, y bueno, estaba en casa y estaba aburrida y un día le dice a los chicos, mirá, yo estoy cansado de no hacer nada, de estar en casa. Y bueno, le dijeron los chicos, te vamos a hacer un programa que se va a llamar Damas Fierreras y vas a hacer notas con madres y esposas de corredores y de dirigentes. Y bueno, allí comenzó toda esta historia y ella lo hace con mucho cariño y mucha responsabilidad, ¿no es cierto? O sea que es importante, y lo vuelvo a repetir, si uno no tiene detrás una gran familia y tiene gente que lo respete, que lo quiera y que lo acompañe, las cosas no se logran. Por eso El hombre solo no consigue todo esto que generosamente me dio la vida, ¿no? Por eso le voy a preguntar, a veces muchos cuando se mete el negocio en la familia o la familia en el negocio, siempre hay alguna complicación. Bueno, para la familia Leñani todo lo contrario. No, todo lo contrario, los chicos trabajan. Acá nosotros no tenemos vendedores de publicidad, sino que toda la publicidad la generan mis hijos. Yo tengo avisadores de cuando empecé con Campeones del Camino, que me siguen acompañando, empresas que realmente me ayudaron enormemente. Y bueno, ahora está ya la tercera generación trabajando. Los hijos de Claudio, el más chico, se han incorporado acá a la administración de campeones, que está en Villa Devoto, a media cuadra de la calle Arenales. Ujú. Y bueno, los otros nietos, yo tengo uno que trabaja, el más grande de Jorge, en la televisión, Maxi Legnani, pero Eh, se le dio por la cultura, cam- o sea, nada que ver con nosotros. sí, Otro hijo anda con los seguros de Jorge, pues tiene una hija en España que es la directora de Relaciones Públicas del Hilton de Madrid, otra que es psicóloga, tengo tres nietas que me han dado ya dos bisnietas y uh, medio, son las hijas de Lonchi, una es médica, la otra es arquitecta, la otra abogada, y bueno, y los chicos de Jorge, de Claudio, que están trabajando acá, uno sigue
relaciones públicas y comerciales y el otro arquitectura. O sea, que cada uno está buscando su derrotero y su camino en la vida, sabiendo que nada es gratis y que hay que hacer esfuerzos para lograr todo esto que Dios le ha puesto a disposición y a la mano, y que ellos deben trabajar incansablemente con seriedad, con respeto y con honestidad para ser alguien importante dentro del consenso de la vida, ayudando a sus congéneres y siendo una figura importante con el respeto que merece quien está a su lado o quien de alguna manera lo proteja, porque tener un apellido, gracias a Dios, como el que tienen, no le da ningún derecho a hacer cosas raras ni aprovecharse de ese apellido, sino que tiene que acrecentarlo haciendo cosas que le sirvan a las distintas generaciones que vienen detrás, ¿no? Carlos, yo lo escucho y es un prestigio que se ganó en el pasado, que se fortalece en el presente y con todos los nombres que usted dio, se proyecta en un futuro que no tiene techo. Así es, así es. Yo estoy más que agradecido por esta nota, por permitirme contar un poco mi historia, que la he llevado a cabo ya ahora no salgo tanto a hacer las charlas a beneficio de entidades de bien público, cosa que hice durante muchísimos años para devolverle a la gente algo de lo mucho que me dio, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les cuento mi historia y de esa manera incluso iba a los colegios y les contaba a los chicos que hay que trabajar, que hay que lograr objetivos en la vida, pero no esperar que a uno les sirvan el pescado, sino ir a pescarlo, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera transmitir lo que a uno le tocó vivir, ¿no es cierto? Esa es la realidad de todo esto, ¿no es cierto? El tono de Carlos Leniani predispone a uno a escucharlo, que no es fácil eso, porque a veces el que habla uno lo escucha, pero en algún momento es como que no le presta atención. Pero cuando escuchamos en este tono la narrativa de Carlos Alberto Leniani, uno tiene ganas de seguir escuchándolo. Por eso vamos a robarle algunos minutos para preguntarle puntualmente, porque creo que el automovilismo ha cambiado mucho y nadie mejor que Carlos Alberto Leñani para puntualizar los cambios, si fueron positivos, negativos. Ahora el turismo de carretera que quiere incorporar modelos de las marcas tradicionales de Argentina, pero con otra proyección que tienen, como el Mustang, el Camaro, el Challenger, no sé qué va a pasar con el Torino. ¿Qué podemos decir de eso, Carlos? Bueno, indudablemente que el cambio es importante. Uh-huh. El turismo de carretera particularmente, que es la categoría de mayor convocatoria, es la categoría más antigua del mundo y la que ha generado los ídolos y que ha despertado y sigue despertando que la gente tenga sumo interés, tiene que ayornarse y me parece fantástico que vengan los autos de últimas generaciones, como en su momento le ocurrió a la Cupecita, cuando llegó el Chevitú, cuando llegaron los Torinos. O sea que esto es muy importante e incluso esta categoría despierta un interés superlativo en los jóvenes, porque tenemos chicos de 16 años que han corrido, que están corriendo y que han ganado carreras, quizás impulsados por los padres que son frustrados corredores en su gran mayoría, y bueno, han hecho de que este automovilismo crezca. El turismo nacional es una categoría también sumamente Muy linda. importante, dejó de serlo el TC2000 lamentablemente Sí. por malas dirigencias, y se está debatiendo ahí con la Top Race. Ha desaparecido la Fórmula Renault, que realmente fue una formadora Escuela. de jóvenes que han logrado cosas importantes, no solo nacionales, sino también internacionales. O sea que estamos viviendo una era de transformación. A mí lo que me duele es que el deporte ha quedado marginado porque el comercio lo ha superado, ¿no es cierto? Sí, y de la Fórmula Uno, ¿qué podemos decir? Porque siempre está la esperanza, la proyección de que viene a la Argentina, que un piloto puede ir allá, No, está Franco Colapinto ahí peleándola, pero el tema del dinero va por encima de las condiciones del piloto, ¿o no, Carlos? no, hoy si no hay dinero no se Claro. logran por más buen piloto que sea, y menos de esta parte del mundo, ¿no es cierto? Porque en Europa hay gente que tiene mucho dinero y chicos que vienen trabajando. Colapinto es la gran esperanza, Sí. un chico con un tremendo talento, pero bueno, va a faltar el dinero para hacer el año que viene, si Dios quiere, Fórmula 2
y después dinero para la Fórmula 1. Ah, Vemos lo que está sucediendo con Agustín Canapino, que se ha puesto mucho dinero en un equipo que es muy pobre, lamentablemente, y él ha demostrado que tiene un gran talento, que con un buen auto puede representarnos en los Estados Unidos magníficamente bien, porque indudablemente es el piloto número uno de la actualidad en nuestro país, que está transitando su primer año de experiencia en categorías tan importantes como son que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y bueno, y Colapinto es la gran esperanza, pero repito, el dinero. Y la Fórmula 1 es una utopía. Hoy se requiere de un autódromo sumamente moderno, de los VIP, como le llaman ahora, que se venden en cifras astronómicas, donde las empresas invitan a quienes a ellos comercialmente les interesa, pagan fortunas, o sea que está cada vez más lejos, en un país donde estamos lamentablemente en crisis desde hace mucho tiempo y esperemos que algún día los políticos argentinos se dejen de pensar a ver cómo siguen abulonados a los puestos y trabajen para el bienestar de todos los que hacemos esta gran nación que merece, que merece que todos vivamos con tranquilidad, con paz, con trabajo. Pero eso se va a lograr cuando cambie la mentalidad, fundamentalmente de los políticos que son los que manejan el país, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso va mancomunado con el deporte. El autódromo habría que hacer un autódromo totalmente nuevo, nuevo, claro. es imposible, totalmente ilógico sería cuando hay necesidades de escuelas y hospitales que son más importantes que una carrera de auto, que se ha transformado en el gran negocio, porque la carrera en sí, vemos lo que es, Verstappen, Verstappen, Verstappen y Verstappen, Sí, como antes era Hamilton. sí. O sea que no tiene ningún atractivo, ha perdido el encanto. A mí me tocó transmitir en la época del Lole, de Fittipaldi, de Jane Ham, de Niki Lauda, de Mario Andretti, de Ronnie Jean-Pierre Jossot, Peterson, de sí. Jean-Pierre Jouville, de Villeneuve, de Jackie Arnoux, Stewart, de Peterson. La mejor época de la Fórmula 1, sí. donde Coincidimos. largaban 24 autos y había autos que quedaban fuera porque no habían ingresado en los tiempos para ser de la grilla de Claro. partida, y donde había 15 autos que podían ganar la carrera. Era la Fórmula 1, maravillosa, indudablemente, a mi juicio, honestamente, y con humildad lo digo, el mejor momento que tuvo la Fórmula 1 y no el actual, ¿no es cierto? Sí, en eso coincidimos, Carlos. Y cuando yo tengo la posibilidad de ver esa Fórmula 1 de esos años, la verdad, veo la diferencia que hay de cómo se manejaba antes, porque había que manejar, había que meter el cambio, había que tener el embrague. Con una mano se manejaba cuando se estaba haciendo el rebaje, se ponía el cambio en alta. El que Claro. quedaba en el costado del camino, quedaba en el costado del camino, no había safety car, no se paraba la carrera para acomodar nada. Y realmente había que manejar. Y hay imágenes de Ayrton Senna manejando y uno ve cómo le vibra la cabeza, la mano cuando va metiendo el cambio y todo, y cómo con una mano tiene que maniobrar para superar o para entrar, porque justo tiene que meter el cambio, y uno dice cómo ha cambiado todo eso, ¿no? Sí, Carlos, no, no, es así, realmente es así, ha cambiado totalmente, totalmente ha cambiado todo esto para mal, ¿no es cierto? Bueno, a Ayrton yo no lo transmití, Jorge Luis y mi hijo, porque yo ya le había entregado el micrófono, le sí, había, pasaba al banco de los suplentes, ¿no? Y él en lo buenas transmitió. manos, en buenas Fue, manos. sí, gran relator. Y hoy Sí. es el día del relator, o sea que saludo a todos los relatores, les mando un abrazo muy grande, que Igualmente sigan nosotros para surgiendo ustedes, muchos relatores, Carlos, sí, sí es cierto. Así que bueno, a Oscar, Oscar es el dueño de la emisora, ¿no? Sí, no, Claudio, Perdón, Claudio, Claudio. Claudio, el dueño de la emisora es Claudio, Y relator perdón, que de también, 9 de julio, sí, como donde nació mi mamá, el sí. Sormeche. Eh, Así que bueno, un día que me inviten a dar una charla, a comer unos buenos pescados, con mucho gusto los estaré bueno, acompañando. Va a ser un placer ir a Chascomús, ¿no es cierto? sí, Chascomús que ha entregado pilotos importantes en su momento. sí, Carlos, Nació Bordeu así. exactamente, sí. Bueno, Juan Manuel Bordeu nació en Chascomús. sí, no queremos abusar de su tiempo. Le quiero preguntar No, por no. la carrera que más recuerda y por qué. La que más recuerdo fue Nürburgring en Alemania porque el día que ganó Lole,
estábamos los dos únicos argentinos, era Reutemann corriendo y yo transmitiendo, y dormía en un escarabajo porque no tenía plata para pagar un hotel, y bueno, fue la gran satisfacción porque fue la victoria en el circuito donde Fangio llevó a cabo las más importantes proezas que se han producido dentro del automovilismo del mundo, ganando con la Vetusta Maserati aquella carrera a la Ferrari de Hill y de Mike Horton. Y allí tuvo la virtud del Lole de ganar aquella carrera que, vuelvo a repetir, es la que más recuerdo por todo lo que acabo de contar, el sacrificio que fue llegar a la madrugada a Nürburgring, conseguir un teléfono, transmitir desde la cabina que estaba en la sala de prensa, que era un viejo conmutador de la Segunda Guerra del Mundo, y allí tuve el honor de transmitir esa victoria de Reutemann, estando Carlos y yo solamente como argentinos, él manejando y yo humildemente transmitiendo, ¿no? Fue la que más recuerdo de él. ¿Y una carrera triste, un momento triste, Carlos, que le haya tocado vivir? Mucho, muchísimo. Roberto Mouras, el Oh. gordo Octavio Soares, el mejor presidente que ha tenido el automovilismo argentino de todos los tiempos, el Patito Morresi, Juancito Galvez, tantos pilotos que bueno, no sería enumerar a tantos que en este momento no me vienen a la memoria, pero que hicieron la historia y que lamentablemente se fueron tan rápido, ¿no es cierto? Pinocho Marimón, que se mató en Nürburgring precisamente, con una Maserati. Bueno, son momentos tristes. Cada vez que se iba un piloto, un acompañante, o alguno del público que estaba Claro. presenciando la carrera y se iba afuera a un auto y se llevaba su vida, bueno, esas cosas nos han dolido. Inclusive cuando se mata Morresi, yo tomo la determinación de no transmitir más carreras en ruta abierta porque dije, no quiero ser más cómplice de muertes. Yo Es- transmitiendo y alimentando esperanzas de muchos chicos que ven el automovilismo y que querrían ser como estas figuras. Y yo dejé de transmitir las carreras en ruta abierta, que me trajo bastante dolores de cabeza, porque bueno, había situaciones molestas de gente ligada a la categoría que le pinchaba el negocio, ¿no es cierto? Carlos, a propósito, le iba a preguntar por el tema de los semipermanentes cuando cambiaron. ¿Lo de Morresi fue en el semipermanente de La Plata, puede ser? Sí, exactamente, sí, Ah, sí, sí, contra un claro. talud de tierra que se llevó un año antes la vida del querido Roberto Moura, ¿no es Claro, cierto? también, sí. Esos golpes en seco que producen, bueno, que se desnuque el piloto, ¿no? Sin tener otro tipo de herida, pero eso le cuesta la vida. Claro, se llevaron la vida de los acompañantes también, Todo. ¿eh? Los chicos que iban de acompañantes se murieron. Sí. Este, ha habido accidentes tremendos, el de Viale del Carril, que se murió Pepito Jiménez, que iba de acompañante, aquel prototipo que había construido Steven, que se llevó a la semana siguiente la vida de uno de los grandes históricos pilotos y mejor ser humano, que fue Oscar Cabalén, Oh. junto a su ocasional acompañante, porque no era el habitual Pachacho Arnaud, que se había subido a acompañar a Oscar Cabalén para hacer la prueba. Salieron y nunca más regresaron. Ello ocurrió en el semipermanente de San Nicolás, ¿no es cierto? Y yo recuerdo en el semipermanente de La Plata a Miguel Ángel Atauri, que tuvo ese accidente. Miguelito Atauri, Usted sabe que qué gran tipo. yo estaba en ese lugar, me quisieron correr, en un momento dije que no, no pasa nada, vi que un auto venía por allá y después digo, bueno, me voy a correr porque si me dicen que me corra, me corro. Y no alcancé de cruzar la rotonda, subir a la trompa de un camión cuando sentía el ruido de las chapas del auto levantando gente, que fue realmente terrible, impresionante, cómo corrían algunos y el auto de costado iba acercándose y lo levantaba, la verdad, una locura. Y cuando una vez no es consciente, ¿no? De dónde está y los riesgos que corre en el semipermanente también. Sí, sí, no, no, era terrible, era insostenible ya, incluso las velocidades excesivas, las rutas en pésimo estado, como siguen estando, lamentablemente, y que se llevan vidas de los que la transitan permanentemente, ¿no es cierto? O sea que es toda una historia, a verse que ver lo que Mardo
a grito, un misionero con el acompañante, Claro. frente a donde estábamos transmitiendo nosotros. En fin, me ha tocado momentos sumamente difíciles y vuelvo a repetir. Vaya mi homenaje a corredores, pilotos, dirigentes y público que inmolaron sus vidas en esto que es la pasión de ellos y que es la pasión nuestra también, ¿no es cierto? Y que El facil automovilismo deportivo. Sí, Carlos, y que facilitaron los cambios que bienvenido sea, dejarlos semipermanentes, el tema de los acompañantes, de qué manera se le daba seguridad a los pilotos con los laterales de los vehículos en la estructura para que no sufrieran los accidentes que traían esas consecuencias, ¿no? Claro, indudablemente que sí. Así que bueno, acá estamos transitando nuevamente un muy buen momento del automovilismo, ¿eh? Muy buen momento del automovilismo, vuelvo a repetir, a pesar de que el negocio ha superado el deporte, Sí. pero el automovilismo está pasando un buen momento, donde la gente va, se divierte, come un asado, respeta al prójimo, que es muy importante, que no ocurre en otras disciplinas deportivas donde las cosas son tan sucias, espurias, y bueno, acá el público le da su beneplácito y con su presencia hace de que tengamos convocatorias sumamente interesantes e importantes y que las empresas se preocupen por establecer sus contactos comerciales a través de la radio hoy de la televisión también, ¿no es cierto? O sea que buen momento para el automovilismo deportivo en la República Argentina. Y un buen momento para nosotros haber compartido este tiempo, Carlos. Agradecerle por su tiempo, pedirle disculpas si nos hemos abusado del mismo. No, por favor. Y además, bueno, agradecerle porque forma parte de la radio, es la radio, y de una manera en que no es fácil hacer la radio, ¿no? Con la convicción, con el respeto, con idoneidad, con certidumbre, con confianza, a través de tantos años, me parece que no es para nada fácil. Haberlo logrado y haberlo transmitido y continuado en la familia, me parece que es ponerse de pie. No digo un aplauso, pero sí darle un fuerte abrazo. Bueno, qué lindo escuchar a una persona, a un periodista con tanta calidez y con tanta facilidad de palabra, expresando lo que siente y lo que reciben con tanto amor quienes están en la sintonía de Radio Chascomús. Para mí ha sido un honor estar junto a todos ustedes. Vuelvo a repetirle la gratitud a usted, al dueño de la emisora, Claudio. a Claudio, esta oportunidad que me han dado de tomar contacto con vuestra calificada audiencia. Así que gracias, gracias de corazón. Realmente lo valoro enormemente y bueno, quiera Dios de que muy pronto nos podamos ver y seguir charlando de esto que es tan interesante. O sea Seguramente. que les dejo. Sí, perdón. No, no, digo, seguramente, a lo mejor la invitación que se puede concretar para invitarlo a una charla y estar después sentado alrededor de una mesa compartiendo algo para seguir aprendiendo, ¿no? Porque en la vida de eso se trata, ¿eh? De aprender de los que saben y que lo saben transmitir, y en eso Carlos es un maestro. Bueno, muchas gracias. En la vida nos morimos y no hemos aprendido todo lo que corresponde. Yo abogo por un país mejor, para que las cosas se hagan con seriedad, con respeto, con honestidad y podamos ser la Argentina maravillosa que ocupó lugares de preponderancia en el mundo y que desgraciadamente por malas diligencias se ha ido perdiendo. Quiera Dios de que volvamos a ser la gran Argentina que ansiamos todos los argentinos y los hombres y mujeres y niños de bien. Y esto Les digo último, como siempre, muchas gracias por todo, un abrazo a todos, a los operadores, a los locutores y a ustedes por tanta generosidad y por tantas cosas lindas que me han hecho vivir. Chao, campeones. un abrazo, Carlos. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto. Carlos Alberto Leniani, creo que no tenemos que agregar nada más, ¿no? Ese salud campeones, chau campeones, es tradicional. Y cuando él hablaba y hacía una relación respecto a la situación que está viviendo el país, bueno, que él ha demostrado que solo no se puede, ¿no? Que puede comenzar siendo de a dos, con su señora, con Mari, pero después es entre toda la familia y lo vamos a tener que entender, ¿no? Políticas de Estado que tienen que tener a todos con un bien común, transitando diferentes caminos, pero siempre mirando hacia el mismo horizonte.